a la disimetría de las penas le corresponde una disimetría de las heridas. Si bien en ambos, varón y mujer, se da el desorden de los deseos físicos y del alma, dando lugar a las concupiscencias, estas concupiscencias que hieren a ambos los hieren de diversa manera. Así, las concupiscencias de la carne, que ocasionan la gula y la lujuria, los hieren a ambos, pero de manera distinta. Por ejemplo, el desarreglo oral de la gula se manifiesta en el varón como voracidad. Él es glotón. También hay mujeres glotonas, ¿no? Pero la predominancia es que el varón sea glotón y ella golosa, ¿no? Le gustan las cosas ricas. La mujer más bien golosinería, es más delicada, ¿cierto? Aunque también la voracidad por ansiedad, la puede atacar a ella, ¿no? Pero es lo predominante. El desarreglo sexual de la lujuria los hiere a ambos, pero se manifiesta en el varón porque, mucho más, él cae hacia el polo animal en todos los desórdenes instintivos del instinto, cae hacia el polo, tiende a deshumanizarse en la comida y en la lujuria, a comer como un animal y a, ¿verdad?, dejarse llevar por el instinto sexual también como una, despersonalizarse, hacerse incapaz de vivir su sexualidad de manera integrada con su capacidad de amar. No así en la mujer, donde la sexualidad permanece unida a su personalidad y se manifiesta en ella su capacidad de amar, su entrega amorosa. En la mujer eso está armónicamente integrado. En el varón ahí hay como un hachazo del pecado en que él cae involuntariamente, por pena del pecado original, cae hacia el polo instintivo, tiene que luchar contra eso con la gracia. Y por eso para él es tan necesaria la virtud de la castidad. Y en esto la novia y la esposa tienen que ayudar al varón a que logre el dominio casto de sí mismo. La lujuria se manifiesta en la mujer más como instrumentación calculada de la sexualidad. Es decir, que si hay en la mujer una corrupción de la sexualidad, puede venir por la manipulación de la sexualidad, al servicio de su posesividad amorosa, o en el caso de la prostitución, por ejemplo, al servicio de la codicia. Por ignorar estas diferencias que hay entre el modo de herir los vicios capitales al varón y a la mujer, se produce un malentendido entre varón y mujer. Hay un libro del siglo XIV del arcipreste de Talavera, Enrique Martínez de Toledo, que se llama el corbacho. Corbacho quiere decir látigo en español antiguo, ¿no? El latiguillo. Y es porque fustiga los pecados y los vicios capitales. Y él pone como vicio capital de la mujer la avaricia y como vicio capital del varón la lujuria. La avaricia está en la mujer, sobre todo, conexa con su deseo de seguridad. Sobre todo la mujer se mueve a la avaricia cuando no encuentra la seguridad en el varón que tiene al lado. Cuando ella se siente desprotegida del amor que debería protegerla, entonces se mueve a buscar su seguridad en el dinero. Y por eso cuando hace crisis en el matrimonio, por una crisis de divorcio, van a saber ustedes que la pelea es por los bienes. Porque pierde la seguridad que le da el amor y entonces necesita la seguridad que le da el dinero. Pero eso es una corrupción del alma de la mujer. Estos malentendidos que hay, no se comprende la diversidad de la herida, eso produce el malentendido, porque se toma como culpa lo que es pena. Y se le reprocha al otro como culpa lo que en él es una pena. Y por lo tanto, en
vamos a verlo, en el matrimonio sacramental, lo que impera es enseñados por Dios para amaros mutuamente, misericordiosamente. De modo que el varón conoce las consecuencias del pecado original en la esposa y tiene misericordia con ellas, y ella conoce las consecuencias del pecado original en el varón y tiene misericordia con él. Y entonces se acaba el ping-pong de la culpa y de la acusación recíproca. Esto es una gracia de la sabiduría revelada sobre el varón y la mujer y de la gracia sacramental del matrimonio. Eso, si Dios quiere, lo vemos mañana, que es hermosísimo. Lo que Dios ha hecho con el matrimonio es un invento divino, pero hay que vivirlo como hijos de Dios. No de manera sacrílega, sino sacramental. Porque hay gente que se casa sacrílegamente. Se casa por cualquier cosa menos por lo que Dios pretende con el sacramento. Más vale que no se casaran por el sacramento. Estas heridas disimétricas que corresponden a las penas del pecado original serían incurables y habrían obstaculizado gravemente y para siempre, ya que no imposibilitado del todo, la posibilidad de que el varón y la mujer alcanzaran la felicidad que Dios les tenía destinada por el camino del amor de amistad matrimonial recíproco. Era necesario que Dios sanara lo que el pecado original había dañado, aunque no destruido del todo. Y esto es lo que vino a remediar el Hijo de Dios, encarnándose y estableciendo, elevando el matrimonio a sacramento de salvación, sanación y santificación. Voy a hablar entonces esta noche de la sanación por la gracia, el sacramento del matrimonio, y comenzaré viendo qué es un sacramento. Después veremos el matrimonio como sacramento. Recordaremos ahora algunas cosas del matrimonio bajo el pecado. Y después consideraremos los esposos ministros del amor de Cristo el uno para el otro. Y veremos también cómo Pablo funda la cultura, esa nueva cultura del amor matrimonial entre los cristianos en un mundo que no conocía el sacramento. De modo que es fundador, diríamos que Pablo es fundador de la cultura esponsal cristiana. Somos instruidos por Dios para amarnos mutuamente. Ese texto de la carta de Pablo primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, que preside todas estas meditaciones nuestras durante estos 3 días, instruidos por Dios para amaros mutuamente. Dios instruye a los esposos cristianos, los instruye no solo con doctrina, sino que en el ejercicio mismo de su amor matrimonial los va instruyendo interiormente para poder ser maestros recíprocamente, médicos, pastores y sacerdotes el uno del otro. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Cristo vino a salvar al hombre, y el hombre es varón y mujer. Y para salvarlos y restaurar la santidad y la perfección que tenían al principio y que perdieron por el pecado, vino para salvar el amor entre ellos. Porque lo que destruye el pecado es precisamente la capacidad de amarse. Se introduce el gusano del egoísmo en el amor. Salvar el amor entre ellos, que estaba herido a veces de muerte por las penas del pecado original. Ese malentendido, esa falta de misericordia y de comprensión de la herida del otro, la incapacidad para hacer algo por sanarlo y salvarlo. El reproche, la culpa, la inculpación. Para salvar al hombre era preciso salvar el amor humano, primero el esponsal y luego todos los demás vínculos del amor familiar. Y para salvar el amor humano entre esposos, entre parientes y entre todos los miembros de una gran familia humana, era necesario volver a reconectar todos esos amores con el amor de Dios.
un amor que se suelta del amor de Dios, se corrompe y muere. Para eso vino el Hijo de Dios hecho hombre, a enseñarnos a vivir como hijos, a vivir como el Hijo. Y para eso hizo del matrimonio, que por su origen creado era santo, por el pecado se había visto menoscabado y deteriorado, hizo, digo, algo más que santo, hizo algo sagrado, en que los hijos de Dios pudieran divinizarse a través de su mismo amor esponsal. Si en el Antiguo Testamento Dios es miembro de la familia santa, porque es como el Dios pariente de la familia del Antiguo Testamento, ahora por el matrimonio los esposos bautizados, que han sido introducidos en la vida divina por el bautismo, son introducidos en el nosotros divino, y por eso el sacramento es sagrado, no solo santo, sino sagrado. Introduce a los bautizados a través del matrimonio en la comunión con el amor de la Santísima Trinidad. Con ese fin, Jesucristo hizo del amor esponsal entre los creyentes un sacramento. ¿Qué entendemos por sacramento? Ante todo tenemos que decir que los sacramentos, el único que pudo instituirlos fue nuestro Señor Jesucristo, con su poder divino. Un sacramento es un signo sensible que produce gracia divina, eficaz de la gracia, es causante de gracia. Dios dota, Jesucristo dota a ciertas realidades sensibles de una eficacia espiritual. Hace de realidades sensibles instrumentos y vehículos de gracia. El agua del bautismo, por ejemplo, es materia del bautismo y tiene una eficacia espiritual, el agua del bautismo. El que obra en un sacramento es Dios mismo. En el bautismo es Dios quien engendra. Y obra en y por el sacramento, por la materia y por la forma, por el signo sensible y la palabra y la fe del que lo recibe y del que lo imparte, acciones divinas y efectos divinos. Aunque Dios obre siempre por medio de un ministro humano, la acción del sacramento no es humana, sino sobrehumana, divina. Los sacramentos no son de institución humana, sino de institución divina, y fueron instituidos por Cristo mismo para poder actuar desde donde está sentado a la derecha del Padre, por medio del ministerio visible de su Iglesia, que es su cuerpo místico. De modo que los ministros de los sacramentos actúan en nombre de Cristo. Es Cristo el que obra en ellos y a través de ellos. Como yo obro a través de mi mano, Cristo obra a través de sus miembros que actúan como ministros de los sacramentos en aquellos que los reciben. Cristo está sentado a la derecha del Padre, nos dice la Escritura. Es una frase tomada del Salmo 109, 110. Siéntate a mi derecha, yo pondré a tus enemigos como escabel de tus pies. El Padre ha entronizado al Hijo por su obediencia y lo ha hecho Señor de todas las cosas. Está pues sentado a la derecha del Padre, pero está desde allí derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo actúa ahora, durante el tiempo en que aguardamos su venida gloriosa, por medio de los sacramentos instituidos por Él, para comunicar su gracia, hacernos hijos. También la gracia puede venir por fuera de los sacramentos, ¿no? Diríamos, es un medio extraordinario, pero el medio ordinario es el eclesial y el de los sacramentos.
son los sacramentos necesarios para nuestra santificación. Y como decíamos, son signos sensibles, palabras y acciones que percibimos por los ojos y por los oídos, que son accesibles así a nuestra humanidad actual, realizan eficazmente, digamos, son poderosos para obrar la gracia que ellos significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Esto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Un sacramento es, pues, un acto de Cristo mismo. Así que vamos a ver que en el matrimonio es Cristo mismo el que actúa en el esposo para la esposa y en la esposa para el esposo. Cristo, que sentado a la derecha del Padre, obra nuestra sanación de las consecuencias del pecado original y nuestra santificación por medio del ministerio de la Iglesia, del ministerio de los bautizados, o sea, por medio de ministros humanos que obran en nombre y con el poder y la misión de Cristo. No de una manera mágica, sino por misión de Dios y asumiendo en fe el ministerio sacramental. Y cuando el sacramento se vive en fe, uno va experimentando los efectos del sacramento. La gracia en sí misma no es experimentable, pero los efectos de la gracia, después que uno los ha ido recibiendo, se manifiestan en la vida. Como que conocemos la acción de Dios mirando hacia atrás en nuestra vida. Los sacramentos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. El bautismo es una obra maestra, la confesión y el perdón de los pecados, y el matrimonio es una obra maestra. Yo diría que es la cumbre de las obras maestras de Dios. Es, en el fondo, el sacramento al cual están ordenados todos los demás sacramentos. Incluso el sacramento del orden sagrado, que está ordenado a la consagración de la Eucaristía y el perdón de los pecados, está ordenado a la santificación de los esposos. También, por supuesto, de los solteros y de todo lo demás, pero apunta a la santidad del matrimonio. Los sacerdotes estamos al servicio de los fieles y la vocación ordinaria de los fieles es la matrimonial, la ordinaria. Los 7 sacramentos instituidos por Cristo son, como ustedes saben, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o perdón de los pecados, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía se llaman sacramentos de iniciación. Con ellos comienza la vida cristiana. El bautismo es el nacimiento, la confirmación es con una cierta adultez en la vida de la gracia, y la Eucaristía es el nutrir el ser filial. Recibir el ser filial en el bautismo, confirmarnos como hijos en la confirmación por la recepción del Espíritu Santo que clama Abba, que nos hace decir Padre, y alimentarnos el pan nuestro de cada día, el pan que me hace hijo porque me como al Hijo. Nos inician en la vida cristiana. La penitencia y la unción de los enfermos se llaman sacramentos de curación o de sanación, porque nuestra vida filial está amenazada, se deteriora o hasta se puede perder por el pecado, y en la enfermedad y ante la perspectiva de la muerte está sometida de manera especial a tentaciones y peligros. Por eso son sacramentos de sanación.
Y por fin, el orden sagrado y el matrimonio se llaman sacramentos de Estado, otros le dicen del servicio a la comunidad, porque no están ordenados a la propia vida filial, sino al servicio del fomento de la vida filial de los demás. El sacerdote está ordenado a la santificación de todos, el esposo a la santificación de la esposa y la esposa a la santificación del esposo. De modo que nadie vive para sí. Si vivimos, si morimos, para el Señor vivimos. Y esto nos salva de la tentación de privatizar nuestra existencia y olvidarnos de que somos hijos y de que estamos siempre recibiendo la vida y la gracia divina de el Padre, precisamente en el ejercicio de ese diálogo filial paterno. Aunque el orden sagrado y el matrimonio contribuyen a la propia santificación y salvación, lo hacen mediante el servicio que prestan a la filialización de los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven para la edificación del pueblo de Dios. Confieren una misión quiere decir que son un envío del Padre. El sacerdote es un enviado del Padre con una misión semejante a la de Cristo para la santificación de los fieles por la Eucaristía y el perdón de los pecados. Y el esposo es enviado a la santificación de la esposa y la esposa enviada a la santificación del esposo. Es una misión divina, es un envío del Padre. En cada sacramento, por ser un signo sensible y eficaz de la gracia, se consideran varios aspectos. Se considera en primer lugar una materia, también una forma, un ministro que lo imparte y un sujeto que lo recibe. Por ejemplo, en el bautismo la materia es el agua. La forma son las palabras yo te bautizo, quiere decir te sumerjo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro es el que bautiza. Ordinariamente el ministro del bautismo es el sacerdote o el diácono, pero en caso de necesidad cualquier cristiano puede bautizar, y aún un no cristiano con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El bautismo, como ustedes saben, tiene un sentido simbólico, es sumergir. Nosotros lo hacemos por echando el agua encima de la cabeza, se puede hacer también por inmersión. Propiamente el bautismo es una inmersión. Se hace más visible el signo. Por ejemplo, los neocatecumenales hacen el bautismo de sus niños por inmersión. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura el fondo del mar es el lugar donde están los hombres enemigos de Dios. Es el lugar de los enemigos de Dios. La generación del diluvio, la generación malvada, va al fondo del mar por el diluvio. El ejército del faraón, que es enemigo de Dios, va al fondo del mar, porque es enemigo de Dios y del pueblo. Vemos en el sueño de Daniel que del fondo del mar surgen unas bestias que son los imperios de este mundo, que tienen formas animales, uno de oso, otro de leopardo, ¿no? Animales que no hablan, y una cuarta bestia que habla, que dice grandes cosas, pero que es el antiverbo, y todo eso surge del fondo del mar. Miqueas dice, tú arrojarás nuestros pecados al fondo del mar, no a nosotros, sino a nuestros pecados. Ahí ya hay una especie de anuncio del bautismo. Pero Jonás, el profeta recalcitrante, huye de Dios y se precipita en su caída y no para hasta el fondo del mar y el vientre del monstruo marino. Nuestro Señor Jesucristo dice que el que hace tropezar a uno de los pequeños que creen en Él en el camino que lo conduce al Padre, en el seguimiento a Él, más vale que le aten una piedra de molino al cuello y lo arrojen al fondo del mar. Y dice que la oración cristiana va a ser que el monte Sión, con su templo encima, vaya al fondo del mar.
y sea sustituido por otro tipo de oración. Entonces el bautismo es cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, toma sobre sí nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y sale del Jordán. Pero Él asume todos los pecados y los lleva al fondo del mar. Y le dice a los apóstoles que los hará pescadores de hombres, porque con la predicación sacarán a los que están en la lejanía, en la ignorancia y en la enemistad con Dios, y los va a salvar, a sacar del fondo del mar. Por eso el bautismo y la orilla en el Nuevo Testamento es un lugar bautismal, y Jesús suele predicar a la orilla del mar. Entonces, ese es el simbolismo del bautismo. Somos arrojados y somos rescatados del fondo, de la lejanía de Dios, nacemos nuevas criaturas. Nuestros pecados son arrojados del fondo del mar. El hombre viejo que había en nosotros es arrojado al fondo del mar y por la fe sale del agua. Pero entonces la materia del agua es necesaria, ya sea en forma de inmersión, ya sea en forma de efusión sobre la cabeza. Y todavía en el bautismo, la forma del bautismo es la fórmula: yo te sumerjo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, que te saco de la lejanía de Dios, que es el fondo del mar, te saco de ahí y te sumerjo en la intimidad con Dios. Te sumerjo en el seno de la Trinidad. Somos divinizados por el bautismo, somos arrojados al seno del nosotros divino. Y por eso el sacramento solo pueden recibirlo los bautizados, los que han sido arrojados a la intimidad del Padre y del Espíritu Santo. En la Eucaristía, la materia es el pan y el vino, y la fórmula son las palabras de la consagración que él dice del sacerdote: este es mi cuerpo, no el cuerpo de él, sino el cuerpo de Cristo. El ministro es el obispo o el sacerdote, y en la confirmación y la unción de los enfermos la materia es el aceite. En la penitencia la materia son los pecados y el arrepentimiento del penitente, del bautizado que ha pecado y su arrepentimiento. Las formas son las palabras de la absolución, ¿no? Yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como ministro de Cristo, que es el que tiene el poder de perdonar pecados y que en el día de su resurrección sopla sobre los apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo, a los que les perdonáis los pecados les son perdonados, por una transmisión y comunicación del mismo envío que el Padre le dio.